Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, nos verán más tarde a través de las redes sociales. Hoy continuamos la serie de predicación expositiva y consecutiva basado en el Evangelio de Juan. Antes que todo, damos la bienvenida a Noemí Ocasio Vega. Noemí, bienvenida. Las puertas de esta iglesia siempre estarán abiertas para ti y tu familia. Hoy nos toca predicar el capítulo 11 de los versículos 38 al 44. Juan 11 de los versículos 38 al 44. Aquellos que puedan estar en pie, favor de así hacerlo en reverencia a la santa palabra del Señor. Juan 11 de los versículos 38 al 44. Este sermón ha sido titulado Creer para ver la gloria de Dios, la resurrección de Lázaro. Repito, creer para ver la gloria de Dios, la resurrección de Lázaro. Y dice así la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Padre Santo y Padre bueno, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Padre. Padre, te pedimos que en esta mañana, a pesar de mí, Padre, seas tú el que ponga tus palabras en mi boca, Padre. Que yo simplemente sea un vocero tuyo, un heraldo tuyo, Señor. Que todo lo que se predique sea tu santa palabra y tu santo evangelio, Padre. Te pedimos por aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y que tal vez no te conocen, Señor. Te pedimos que hoy sea el día en que ellos puedan ver la gloria de Dios creyendo en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, por los pasados 2 domingos hemos estado en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Tanto Carlos como el pastor Camilo tuvieron la responsabilidad de predicar los versículos que se han predicado del Evangelio de Juan. Y hoy nos toca entonces por fin entrar a ver la resurrección de Lázaro. Se ha desarrollado la siguiente idea central. El milagro de la resurrección de Lázaro fue realizado por Jesús para que creamos que es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida y veamos la gloria de Dios. El milagro de Lázaro tiene un único objetivo y es que creamos que el que hizo ese milagro es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, para que de esa forma, creyendo en Cristo, podamos ver la gloria de Dios. Esta serie que llevamos predicando ya hace 1 año y tal vez algunas semanas más, se titula Para que creáis. Ciertamente, aquellas personas que escogieron ese título para esta predicación ciertamente fueron inspirados por el Espíritu Santo para que creáis. Y dicho título de esta serie, Para que creáis, es cónsono con el propósito que se escribió el propio Evangelio de Juan.
Juan señala y apunta a varias señales y dice en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, refiriéndose a las señales, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de Juan, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida. Claramente el apóstol Juan nos está diciendo que es imposible tener vida y no creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. A pesar de que tú puedas estar vivo, puedas estar sentado, tengas vida física, puedas vernos por las redes sociales, tengo la obligación de decirte que si tú no crees en Cristo como Señor y Salvador, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Solamente creyendo en Cristo Jesús, solamente creyendo en la divinidad de Cristo Jesús y solamente creyendo en su obra, tú puedes estar vivo porque crees en Cristo Jesús, en el dador de la vida física, pero también en el dador de la vida espiritual. ¿Y a cuáles señales se refiere el apóstol Juan cuando dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios? Pues ya la hemos venido discutiendo domingo tras domingo y hoy vamos a ver la última de las señales que recoge el Evangelio de Juan. Las recuerdo: la conversión del agua en vino, capítulo 2 del Evangelio de Juan, de los versículos 1 al 12. La sanación del oficial, Juan 4, de los versículos 46 al 54. La tercera señal que vimos fue la sanación del paralítico en Betesda, Juan 5, del 1 al 17. La cuarta, la multiplicación de los panes y peces, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 14. La quinta señal que apunta el apóstol Juan es caminar sobre las aguas, capítulo 6, versículos 15 al 25. La sexta señal fue la sanación del ciego de nacimiento, que se recoge en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, de los versículos 1 al 41. Y hoy vamos a ver la séptima y última de las señales que apunta el Evangelio de Juan para que creyendo en Jesús como el Hijo de Dios tengamos vida y vida en abundancia. Es la resurrección de Lázaro, capítulo 11, de los versículos 1 al 46. Así que estas son las señales que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tiene incluido en su evangelio para que creamos en Jesús y para que creamos en su obra emancipadora. Estas señales no son un fin en sí mismas. Hay un fin superior a los milagros y señales. Hay un fin superior a estas. Así que no podemos quedarnos solamente en las señales y en los milagros, porque dichas señales tienen como último fin que tú puedas creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esas señales apuntan a quien único pudo haber realizado esas señales milagrosas, no es otro que no sea aquel, el Dios hecho carne. Entonces veremos la resurrección de Lázaro como la última de las señales del Evangelio de Juan. Y la invitación que hacemos hoy es que no nos quedemos apreciando el milagro que recibió Lázaro. La invitación que Cristo hace hoy por medio de la palabra predicada es que centremos nuestra atención en aquel que hizo posible ese milagro. Dejemos a Lázaro a un lado y fijemos nuestra atención única y exclusivamente en Cristo Jesús, creyendo en Cristo para que podamos contemplar, apreciar y disfrutar la gloria de Dios. La invitación es a no hacer como Tomás, que para creer necesitó palpar las llagas de Cristo y a introducir las manos en su costado. La invitación es para todo lo contrario. La invitación es que creamos sin ver
Cristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Y con esa introducción podemos ver entonces cuál es el contexto, en qué circunstancias se originó el milagro de la resurrección de Lázaro. Aunque aquí se predica expositiva y consecutivamente, es bueno que recordemos que Lázaro estaba muy enfermo, gravemente enfermo, y María y Marta, sus hermanas, enviaron un mensaje a Jesús para que supiera que aquel que Jesús amaba, en referencia a Lázaro, estaba enfermo. Jesús, cuando vino en conocimiento de la enfermedad de Lázaro, dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús, que es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, sabía en su omnisciencia que Lázaro había muerto. Y dijo a sus discípulos, me alegro de no haber estado allí, para que creyendo vean la gloria de Dios. Le dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Ese milagro guardaba grandes señales que los apóstoles iban a ser testigos fieles del poder de Dios. Entonces, ya muerto Lázaro, llegaron a Betania y Marta fue al encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Lázaro resucitará. Cuando llegó Jesús al encuentro con Marta, ya llevaba 4 días de muerto. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Marta confesó al Señor como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y vimos entonces cómo Jesús, como lo tituló el pastor Camilo, nuestro Dios, humanamente compasivo, se conmovió y lloró. Ese es el contexto entonces en que se va a desarrollar los versículos que tenemos la responsabilidad de predicar en la mañana de hoy. Vamos entonces al versículo 38. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ciertamente, el Jesús compasivo fue extensamente predicado por el pastor Camilo. No pensamos estar mucho en ese versículo. No creo que yo pueda aportar nada de lo que el pastor Camilo predicó. Sin embargo, Juan vuelve a destacar que nuestro Dios, Cristo, se compadece del dolor humano. Nos dice que estaba nuevamente conmovido. El versículo 33 recoge que Jesús tuvo compasión y el versículo 35 dice que Jesús lloró. Nuestro Dios es un Dios que llora con los que lloran. Nuestro Dios es un Dios que llora con el corazón entristecido, con el corazón adolorido. Ciertamente, el que nuestro Dios se conmueva demuestra que nuestro Dios no solamente es un Dios trascendente, y cuando decimos trascendente queremos decir que Él está separado, es independiente de la naturaleza, pero nuestro Dios también es un Dios inmanente. Aunque está separado de la naturaleza, nuestro Dios está inmerso en la naturaleza. Nuestro Dios claramente no cabe en esta iglesia, pero no cabe duda de que nuestro Dios está presente en esta iglesia. Él es trascendente, pero también es inmanente. Son dos de los grandes atributos que tiene nuestro Dios. Nuestra mente finita no va a poder comprender eso nunca, pero aquel que es trascendente también es un Dios inmanente que se duele y que se llora con el dolor y con el llanto de su pueblo, de sus hijos. Su compasión denota
que el dolor del hombre no es indiferente a Dios. Nosotros no tenemos un Dios que sea incapaz de dolerse con nosotros. Por eso es que podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Por eso es quien único puede ser el verdadero mediador. Es Dios, es Cristo Jesús, es Jesucristo hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Su compasión, su amor por nosotros, por los perdidos, es tan grande que Cristo voluntariamente abandonó y dejó su gloria para hacerse hombre. Cristo dejó su gloria en su compasión por el dolor humano para sacar de nuestro camino nuestro principal problema. Y si quieres ver de qué forma Cristo abandonó su gloria en su encarnación, Filipenses 2, del 6 al 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasamos entonces al versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ciertamente, nosotros estamos convencidos que Cristo es Dios. Y siendo Dios, es todopoderoso. Y cabe entonces hacernos una pregunta: ¿aquel que es el Dios encarnado no tenía el poder suficiente para quitar la piedra con tan solamente pensarlo, sin la ayuda del ser humano? Ciertamente tenemos que contestarnos esa pregunta en la afirmativa. Sí, Cristo es Dios y tenía todo el poder del mundo para desaparecer la piedra con tan solo ordenarlo, con tan solo pensarlo. Sin embargo, Cristo permitió la intervención humana. El Dios encarnado quería hacer partícipes del milagro a aquellas personas que estaban en presencia de Él en ese momento. No olvidemos que la intención de este milagro es para que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se glorifique mediante ese milagro. Ese milagro tenía que ser público, tenía que ser visto a plena luz del día por la mayor cantidad de personas, porque ese milagro era el que definitivamente revelaría que aquel Cristo es Dios, es el Dios encarnado. Por lo tanto, Cristo en su amor, en su misericordia y en su gracia permitió que otras personas participaran de ese milagro, quitando la piedra, a pesar de que Él, siendo Dios, tenía el poder suficiente para quitarla sin la intervención humana. No olvidemos que ya Marta, en el versículo 27, ya había reconocido a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Pero a pesar de que Marta reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías prometido, ya Marta, entonces, a pesar de eso, pensó que en cuanto a Lázaro, ya no se podía hacer nada. A pesar de que Marta había reconocido a Cristo como a Jesús como el Cristo, y era precisamente Jesús quien estaba frente a ella, Marta, en su naturaleza humana, concluye: ya no hay nada que se puede hacer. Hiede ya, Jesús, ya es de 4 días. Marta le está diciendo a Jesús: no hay nada que podamos hacer para devolverle la vida a mi amado hermano Lázaro, a quien tú también amas. Y esto a pesar de que ya Marta había reconocido quién era Jesús. Marta perdió toda la esperanza de volver a ver con vida a Jesús en esta tierra. Marta estaba convencida que lo volvería a ver en la resucitación, en el día postrero, en la resurrección, en el día postrero, pero toda la esperanza de Marta de volver a ver con vida a Lázaro en esta vida había desaparecido.
el hedor, el cuerpo podrido, en la lógica humana justificaba la conclusión de Marta. Marta decía, aquel que está podrido es incapaz de volver a la vida. Marta realmente olvidaba a quién le estaba diciendo eso. Y a pesar de que también Cristo ya le había dicho, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, morirá. Aunque muera, vivirá. Sin embargo, a pesar de reconocer la deidad de Cristo, sin embargo, a que Cristo le dijo, tu hermano resucitará, Marta concluyó de que no había nada que hacer. No cabe duda que la fe de Marta fue sacudida. Marta reconoció quién es Jesús. Marta estaba hablando con Jesús y sin embargo la fe de Marta flaqueó. La fe de Marta fue sacudida. Y entonces se justifica preguntarte a ti hoy, por tu fe, ¿cómo anda tu fe? Tú que has confesado a Cristo como Señor y Salvador, tú que reconoces la deidad de Cristo, al igual que Marta la reconoció, ¿cómo anda tu fe? ¿Cómo luce tu fe? ¿Cómo hacemos eficaz nuestra fe en nuestra vida? Te recuerdo que es fácil hablar de fe cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando la cuenta del banco tiene varios ceros y varios dígitos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo anda tu fe cuando llega la enfermedad? ¿Cómo anda tu fe cuando el trabajo te dan la mala noticia? ¿Cómo anda tu fe cuando tu hijo está enfermo? Cuando llega la crisis matrimonial, ¿cómo anda tu fe? Decimos, Señor, hiede ya es de 4 días. O simplemente decimos que a pesar del problema, el Señor sigue siendo Señor. El Señor sigue reinando. Te recuerdo que el Señor no te prometió una vida en esta tierra de felicidad. El Señor no nos prometió una vida en ausencia de dolor o de muerte, sino todo lo contrario. Se leyó aquí hace un momento. El Señor sí nos hace una promesa y nos dice, en este mundo ciertamente tendrán aflicción. Así que la promesa del Señor en esta tierra no es a la felicidad, sino es al sufrimiento. Pero también aquel que nos dijo, en este mundo tendrán aflicción, también nos dice, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así que la invitación de hoy es que a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones, a pesar de que la vida hoy no sea como tú la planificaste, sigamos confiando en aquel que murió en la cruz del Calvario, te perdonó tus pecados y te justificó ante un Dios 3 veces santo. A pesar de nuestras aflicciones, Él sigue reinando con poder. A pesar de las aflicciones, Cristo sigue reinando a la diestra del Padre. Y a pesar de tus aflicciones, tú también resucitarás algún día y contemplarás toda la gloria de Dios. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Aunque ciertamente el texto no dice dónde Jesús había dicho eso antes, podemos concluir que en algún momento Jesús pronunció estas palabras a Marta, aunque ya le había dicho, tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, la falta de confianza o esperanza de Marta en ese momento provocó esta respuesta de Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y tiene dos propósitos esa pregunta que le hace el Señor. Devolverle la fe y la esperanza a Marta, pero también, como dicen muchos comentaristas que saben mucho más que yo, incluyendo a MacArthur, a Samuel Pérez Millo, dicen, el Señor reprendió en amor a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta reprensión tiene como objetivo final que Marta quite su atención de su hermano Lázaro, que Marta quite su atención de su aflicción por la pérdida dolorosa de su hermano Lázaro, para que ella fije toda su atención en aquel que ya ella había identificado como el Cristo, el Hijo de Dios y el Mesías. Cristo quería que Marta quitara su atención de Lázaro para que la centrara en Cristo y de esa forma Marta pudiera contemplar la gloria de Dios. Ciertamente la fe de Marta para ver el milagro de la resurrección de Lázaro era inmaterial. Repito, la fe de Marta para ver el milagro de Lázaro, de Cristo resucitando a Lázaro, era inmaterial. Ya ese milagro se había ordenado desde la eternidad para que contemplaran la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Por lo tanto, la fe de Marta no abonaba nada para que se efectuara el milagro, porque ese milagro se agendó desde la eternidad. Ese milagro tenía que ocurrir porque el Dios soberano así lo había ordenado desde la eternidad pasada. Pero eso sí, la fe de Marta era necesaria para que no solamente viera el milagro, sino que viendo ese milagro contemplara la gloria de Dios. Así que, hermano, si tu fe no está depositada en Cristo, podrá ver milagros ocurrir alrededor de tu vida, pero serás incapaz de presenciar y de sentir la gloria de Dios. Porque para contemplar la gloria de Dios es requisito indispensable que centremos y depositemos nuestra fe totalmente y exclusivamente en Cristo Jesús. León Morris lo dice de la siguiente manera en el Evangelio según Juan. Para Jesús, la gloria de Dios era lo importante. Esto significa que el significado real de lo que haría solo sería accesible por la fe. Todos los que estaban allí, creyentes o incrédulos, verían el milagro. Pero Jesús le promete a Marta una visión de la gloria de Dios. La multitud vería un milagro, pero solo los creyentes en Cristo Jesús percibirían el significado real de la gloria. Así que te repito, podrás ver y presenciar milagros en tu vida, en la vida de algunos que en la gracia común el Señor reparte, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, pero para contemplar la gloria de Dios es necesario que creas en Cristo como Señor y Salvador, y para ver la gloria de Dios en su máximo esplendor, que será algún día, necesitas contemplar la gloria a través de la fe. El evento más grande que le ocurrirá a un hombre o a una mujer en su vida será verle cara a cara para vida eterna, y para eso necesitas creer en Cristo como Señor y Salvador. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ciertamente el texto no lo dice, pero la conclusión lógica que es, cuando Marta dice: Señor, hiede ya van 4 días. Ciertamente eso tuvo que haber provocado algún tipo de retraso entre la orden que dio Jesús de quitar la piedra y que finalmente quitaran la piedra. Yo me imagino
aquellos que iban a quitar la piedra, quita la piedra, Señor, hiede ya, y la abro o no la abro, pero ciertamente el Señor ya había dado una orden que se tenía que cumplir. Es probable que las palabras entonces de Marta, ¿verdad?, provocaran cierto retraso en abrir o quitar la piedra, siendo Marta hermana de Lázaro y preocupada ya por el hedor. Ciertamente tuvo que haber movido a estas personas a decidir por un momento retrasar la orden de Jesús, esperando que se pusieran de acuerdo si se quita o no se quita la piedra. Algo que nos llama la atención en esta alabanza o en esta oración, como usted quiera verla, cuando Jesús dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya Jesús había enseñado en otros evangelios a orar a los apóstoles. Y ciertamente el Señor les enseñó a orar diciendo: Padre nuestro. Sin embargo, Jesús no se refiere ahí a Dios como Padre nuestro. No olvidemos que la relación de Jesús es eterna. Él es el unigénito Hijo de Dios, por lo tanto se refiere a Dios como Padre y no Padre nuestro. A pesar de que nuestra relación filial es por adopción, la relación de Dios Padre y Dios Hijo es eterna. Por eso Él dice Padre, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. La relación de Jesús con el Dios Padre es una exclusiva y es eterna. Podemos ver entonces cómo Jesús agradece al Padre por haberle oído, en clara referencia al milagro que ya se iba a realizar. Y dice: gracias por haberme oído. Eso denota una seguridad de que la petición de Cristo necesariamente se iba a cumplir. La confianza de Cristo era tal de que Cristo sabía que ese milagro se tenía que dar, independientemente de las circunstancias. A pesar de que el milagro no había ocurrido, ya era un hecho en la mente de Cristo de que ese milagro se iba a dar. Porque entre el Padre y el Hijo hay una perfecta unión de voluntades. Cristo agradece a Dios Padre por ese milagro antes de que haya ocurrido. En la voluntad de Jesús y en la voluntad del Padre no hay discrepancias. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo una es, porque el Padre y el Hijo, ha dicho Jesús, uno somos. Nuestro Dios Trino, en la perfecta unión de la pluralidad que hay en nuestro Dios Trino, no hay discrepancia, la voluntad es la misma. Debido a su perfección y a su eterna unión de voluntad, Cristo sí sabía que ese milagro iba a ocurrir y lo agradece antes de que ocurra. Alguien ha dicho: Jesús celebra la victoria antes de empezar la batalla. Repito, Jesús celebra la victoria antes de empezar la batalla, porque Él sabe que su Padre siempre lo escucha, porque Él sabe que su voluntad está alineada a la de su Padre. Nunca habrá un accionar distinto entre el Padre y el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La oración de Jesús fue audible. Él pudo haber orado en su mente, pero él prefirió orarlo de forma tal que los que están alrededor puedan escuchar, para que luego de ver el milagro puedan concluir también que aquel que iba a resucitar a Lázaro era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Es decir, Cristo está orando en ese momento por la fe
de los que iban a presenciar el milagro. Así de compasivo, así de amoroso y así de preocupado por la salvación del hombre pecador es Cristo. Que antes de que ocurriera el milagro oraba por la fe de aquellos que contemplarían ese milagro, porque Cristo quería que no tan solamente contemplaran el milagro. Cristo le oraba al Padre por la fe de los que iban a observar el milagro. Cristo quería que supieran que Él es el enviado de Dios. Cristo quería que ese pueblo de Israel, que sabía de una promesa en Génesis 3:15, pudieran reconocer que Él es el cumplimiento perfecto de la promesa del Mesías prometido. Así que la oración de Cristo al Padre es para que aquellos contemplaran y comprendieran la obra de salvación que venía a hacer Dios, el Dios encarnado en esta tierra. Más adelante, en la oración sacerdotal en Juan 17, Cristo también oraría al Padre, ya no por la fe de los que verían el milagro de Lázaro, sino que Cristo oró en la oración sacerdotal, oró por ti y oró por mí. Cristo pidió por tu fe y por mi fe. Cristo intercedió al Padre por tu fe y por mi fe, para que a pesar de tu corazón negro y malo, Dios insertara convicción de pecado, arrepentimiento y fe para salvación. Cristo es el Dios que intercede por el hombre pecador, para que el Padre envíe a través de su Espíritu la fe necesaria para que algún día tú también, que hoy no conoces a Cristo, puedas contemplar también la gloria de Dios. Pasamos entonces al versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. El Dios encarnado allí ya había dado una orden y lo hizo a gran voz para que todos vieran, para que todos presenciaran que Cristo no tan solo tiene autoridad sobre vivos, Cristo tiene total autoridad también sobre los muertos. Aquel que es la resurrección y la vida le dijo a un muerto de 4 días, podrido, que resucitara y que viviera. De igual forma que en Génesis dijo, sea la luz, ahora le está diciendo a Lázaro, Lázaro, ven afuera. En Génesis, cuando él dijo, hágase la luz se hizo. Y como veremos en el próximo versículo, cuando dice, Lázaro, ven afuera, Lázaro vino afuera. Jesús estaba llamando a la vida a un muerto podrido de 4 días, que tanto era el hedor que salía, porque ya Marta le había dicho, Señor, hiede ya es de 4 días. Por lo tanto, debemos reconocer que aquel que llamó a Lázaro afuera no es solamente un hacedor de milagros. Aquel que llamó a Lázaro afuera no tan solamente es un maestro. Aquel que llamó a Lázaro afuera no solamente es un profeta, es el Dios encarnado y es el Dios todopoderoso. Cristo es el Dios encarnado, el que abandonó la gloria para llevar a cabo en la cruz del Calvario la obra emancipadora para darte vida y vida en abundancia. Lázaro, a pesar de que era muerto, fue llamado con un llamamiento irresistible. El muerto de 4 días podrido no podía resistir el llamado de Cristo. El muerto de 4 días no podía resistir la autoridad del Dios encarnado. Y el muerto no puede resistirla porque Cristo tiene autoridad sobre los muertos. Si tú no lo sabes, Cristo es la muerte de la muerte. Cristo derrotó la muerte.
Ya la muerte no reina en la vida del creyente. Cristo la derrotó y la derrotó en la cruz del Calvario. Cristo ordena la resurrección de los muertos, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo le dio una orden a la muerte de soltar a Lázaro, y la muerte obedeció a Cristo y soltó a Lázaro. Por eso que en el versículo siguiente Lázaro va a ir afuera, donde exactamente fue llamado por Cristo Jesús. Cristo es quien tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis 1:18. La muerte no pudo resistir la autoridad de Cristo, porque Cristo reina por encima de la muerte. Si queremos saber cuán poderoso es Dios, hay una cita espectacular de Agustín de Hipona que dice que Cristo tuvo que mencionar a Lázaro en ese milagro, porque si Cristo solamente hubiese dicho, ven afuera, todos los muertos hubiesen resucitado. Por eso Cristo limitó su poder y dijo, Lázaro, ven afuera, porque hubiese resucitado todos los muertos, porque Él tiene autoridad total sobre los muertos. Así de poderoso es el Dios al que servimos, así de poderoso es. Amén, amén. Así lo hará en el día postrero. Todos los muertos serán llamados y todos los muertos saldrán. Unos para vida eterna y unos para condenación eterna. Por lo tanto, Cristo le dijo, ven afuera, en presencia de los discípulos, en presencia de Marta, en presencia de María, en presencia de los dolientes, en presencia de los curiosos y en presencia también de algunos que todavía querían matarle. Todos presenciarían el enorme poder de Cristo Jesús. Todos presenciarían a un muerto podrido de 4 días salir ante un solo llamado que hizo Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que vieran lo mismo que le prometió a Marta, para que vieran la gloria de Dios, para que vieran que aquel que llamaba un muerto afuera era Dios, el Dios encarnado, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Es por eso que Cristo le dice a los discípulos en el versículo 15, me alegro de no haber estado allí para que creáis. Cristo quería que sus discípulos contemplaran y supieran de una vez y por todas, por si alguno todavía tenía duda, que aquel que llevaba 3 años enseñándolo y discipulándolo era el Dios encarnado. Mi hermano, hay una gran similitud entre lo que le ocurrió a Lázaro y en lo que ocurrió contigo si es que hoy tú le sirves al Señor. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, a ti te ocurrió algo similar a lo que le ocurrió a Lázaro. A Lázaro le pasó en términos físicos y a ti te ocurrió en términos espirituales. Lázaro fue llamado a la vida cuando llevaba 4 días y estaba podrido. Tú también estabas podrido. Tú estabas muerto en delitos y pecados. 30, 40, 50, 20 años de estar podrido llevabas tú. Porque dice la palabra del Señor en Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al igual que Lázaro era imposible que caminara por sí solo porque estaba muerto, tú también estabas imposibilitado de buscar a Dios. Tú no podías buscar a Dios. Si tú crees que tú creíste en Cristo como Señor y Salvador, porque tú tienes suficiente poder para ir a Cristo, te equivocas y tengo que decírtelo. Tú fuiste a Cristo porque el Señor te dio vida. Tú estabas muerto a pesar de que no había nada en ti llamativo, bonito o atractivo para Cristo. Tú eras enemigo del Señor. Y a pesar de eso, el Señor te llamó de muerte a vida,
De la misma forma que le dijo a Lázaro, ven afuera, a ti te dijo, resucita. Y hoy tú puedes estar reconciliado con Dios, porque el Señor te resucitó. La misma voz que le dijo a Lázaro, ven afuera, a ti te dijo, hágase la luz, para que hoy tú puedas ver la verdad del Evangelio. Aquel que le dijo a Lázaro, ven afuera, vio en ti un montón de huesos secos, muertos. A Lázaro le dijo, ven afuera, y tus huesos secos. Él puso en ti espíritu de vida, cubrió tus huesos de piel, cubrió tus huesos de tendones, de músculo, de sangre, de forma tal que te dio un corazón nuevo, te quitó el corazón de piedra y puso uno de carne, sensible a la palabra de Dios, para que hoy tú puedas responder al Evangelio, para que hoy tú puedas responder a la locura de la predicación del Evangelio en arrepentimiento y fe. Hoy tú también fuiste resucitado como Lázaro. El Señor te trajo de muerte a vida por su gracia y por su misericordia. Merecíamos el infierno y nos trajo para que contempláramos la gloria de Dios. Lázaro estaba muerto y lo trajo a vida. A nosotros nos trajo a vida y nos ha dado vida en abundancia. El Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz admirable. Por su gracia infinita fuimos crucificados con Cristo. Y por su gracia infinita hemos sido vivificados por su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. A Lázaro lo llamó con llamamiento irresistible y el muerto no se pudo negar a vivir y a caminar afuera. Y a nosotros también, con llamamiento irresistible, nos dijo, resucita, hijo mío. Y nos dio vida juntamente con Cristo, solo por su gracia. No te gloríes en que hoy has respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio. Si quieres gloriarte, gloríate en Cristo y este crucificado. El último versículo entonces, versículo 44, y el que había muerto salió atada las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El texto nos enseña cómo un muerto de 4 días ciertamente respondió a la orden y a la autoridad de Cristo. Una sola vez Lázaro fue llamado por Jesús y salió. El muerto que no respira y está podrido, con un solo llamamiento respondió. Y hoy yo tengo que preguntarte a ti, tú has sido vivificado por Cristo. Cristo te ha dado un corazón de carne y te quitó el de piedra. Cristo te está regenerando y cuántas veces Cristo tiene que decirte a ti, no dejes de congregarte como unos tienen por costumbre. ¿Cuántas veces Cristo tiene que decirnos, lee mi palabra, ora, sé un buen esposo, lidera con amor, a ti mujer sométete a tu esposo, deja el chisme, deja el adulterio, no robes más. A pesar de que te ha regenerado, seguimos siendo desobedientes y el muerto podrido en una sola vez que fue llamado, vino afuera porque respondió a la autoridad de Cristo. Y a nosotros, fuete tras fuete, tiene que decirnos el Señor. Tú tienes un corazón regenerado. El Señor ha sembrado espíritu en ti. El espíritu mora en ti. Y sin embargo resistimos el espíritu. ¿O acaso aquel muerto que llevaba 4 días podrido estaba más vivo de lo que tú estás hoy? Él te dio vida juntamente con Cristo y te sentó en lugares celestiales. Obedece la palabra del Señor. Tú estás más vivo de lo que estaba Lázaro. Tú tienes vida y la tienes en abundancia. Por lo tanto,
La palabra omnipotente del Dios omnipotente le dijo a Lázaro, ven afuera, y lo trajo fuera de la tumba, en presencia de todos, a plena luz del día. Jesús demostró quién era. Él era Dios y tenía autoridad sobre muertos y vivos. Allí frente a todos, incluyendo algunos que querían matarle, Cristo hizo un extraordinario milagro que comprueba de una vez y para siempre de que aquel que hacía ese milagro era Dios, era la segunda persona de la Trinidad, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Dios encarnado. Y Lázaro, obedeciendo a quien tiene autoridad sobre vivos y muertos, vino afuera. Nadie tenía duda de que Lázaro estaba muerto y que ahora estaba vivo. Nadie tenía duda que Lázaro estaba podrido y que hoy está muerto. Él estaba muerto y ahora está vivo. Entonces yo tengo que decirte a ti que si verdaderamente tú has sido impactado por Cristo, si verdaderamente tú has tenido un encuentro real con Cristo, aquellos no tuvieron duda de que Lázaro estaba muerto y que hoy vive, y los que te ven a ti no pueden tener duda de que tú estabas muerto y hoy estás vivo. Quien tiene un encuentro con Cristo no puede ser igual. Alguien ha dicho que si tú tienes un accidente con un camión y te levantas y te sacudes, no tuviste un accidente con un camión. Aquel que tiene un accidente con Cristo no es el mismo. Si tú eres el mismo hoy, 5 años, 10 años, 15 años en el Evangelio, y eres el mismo que eras antes de venir a Cristo, examínate para ver si verdaderamente tú andas en la fe. Aquellos no tuvieron duda de Lázaro. Oramos para que el Señor deje ver en nosotros los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. Los detalles que da Juan sobre que estaba atado de manos y pies, el sudario en sus ojos, ciertamente son expuestos para que contemplemos la gloria de Dios. Aquel que está muerto, aquel que está atado, aquel que tiene los ojos vendados, incapaz de salir afuera, solamente podía salir porque quien lo llamaba era Dios. Aquel que estuvo muerto y que salía, estaba respondiendo a la autoridad de la segunda persona de la Trinidad. Lázaro vino afuera, nadie tenía duda. Oremos para que nadie tenga duda de nuestra conversión. Oremos para que nadie tenga duda fundada de que estamos produciendo frutos. Aquellos todos vieron el milagro, pero algunos, los que creyeron, vieron la gloria de Dios. Oremos para que aquellos que puedan ver nuestra vida, vean la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. El Señor nos salvó para su gloria. El Señor no nos salvó para nuestra gloria. Oramos para que en nuestras acciones aquellos puedan ver que aquel que era poderoso para resucitar a Lázaro fue poderoso también para resucitarnos y para santificarnos. Para que aquellos puedan contemplar la gloria de Dios y puedan decirle, ese Dios existe y es cierto, porque aquel que estaba muerto en delitos y pecados hoy es distinto. No se parece a mí ese, algo distinto tiene. Lázaro era distinto porque estaba muerto y ahora vive. Ciertamente, en nuestra curiosidad humana, nos hubiese encantado de saber qué pasó con Lázaro. ¿Qué hizo Marta y María cuando lo vieron con vida? Quisiéramos saber que le preguntaron, ¿qué tuviste, Lázaro, al final de tu vida? ¿Verdad? ¿Viste la luz? ¿Qué sentiste cuando te llamó y estabas muerto? Nuestra curiosidad humana quisiera saber eso. Sin embargo, Dios, que es el último autor del Evangelio de Juan, guardó silencio. Dios no dio esos detalles. Y donde Dios guarda silencio, el hombre debe guardar silencio.
El Señor no lo estimó importante en su revelación, porque lo importante es que saquemos a Lázaro de la ecuación, que saquemos a Marta de la ecuación y saquemos a María de la ecuación para centrarnos en Cristo. Cristo quiere que tú te fijes y te centres en el actor principal del Evangelio y quites tu mirada de los actores de reparto y secundarios. Él es el actor principal del Evangelio. Tu fe, tu atención debe estar centrada en Cristo y en lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso Dios guarda silencio. Sácate esa curiosidad y céntrate en aquel que hizo el milagro. Es el Dios encarnado, el que después iría a la cruz para pagar y expiar todos tus pecados de una vez y por siempre. Para ir terminando, Lázaro fue un anticipo temporal y limitado de lo que a ti te va a ocurrir como creyente. Lázaro resucitó, ciertamente, pero Lázaro resucitó con un cuerpo corruptible para luego volver a morir. Si tú has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tú también vas a resucitar en el día postrero, pero resucitarás distinto a Lázaro. A ti se te regalará un cuerpo glorificado, incorruptible, para que puedas entrar a un lugar incorruptible. Lázaro volvió a ver la muerte, pero tú serás resucitado para nunca más volver a morir. Tu cuerpo será perfecto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad y tampoco tu cuerpo estará sujeto al pecado. Nos dice Primera de Tesalonicenses, versículo 4, el capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Mi amado, mi amada, Lázaro fue llamado afuera, pero a ti no te llamarán afuera. Lázaro fue llamado afuera, pero a ti te dirá el Señor, ven a casa. No te quedes con el llamamiento que le hicieron a Lázaro, ven afuera. Contempla la gloria de Dios a través de la fe. Si tú no has creído en Cristo, tengo que decirte, Lázaro ciertamente fue llamado afuera. Pero unos días después de ese milagro de Lázaro, aquel que lo llamó iría a la cruz del Calvario, días después, para pagar por todos los pecados, para reconciliarte y para justificarte ante Dios, si tú depositas tu fe en Cristo. Él también resucitó. Él es la primicia. Cristo resucitó porque Él es la resurrección y la vida. Y nos ha prometido que también resucitaremos con Él. Pero te tengo que decir que si la muerte te llega a sorprender en ese estado de rebelión y de enemistad con Cristo, no importa qué iglesia tú vayas, no importa que seas religioso, que seas religiosa, que te portes bien, que tú le des a los pobres, no, eso no salva a nadie. La fe en Cristo es el único camino, porque te advierto que tú también serás resucitado o resucitada. Pero a ti resucitarás para enfrentar el juicio divino de aquel que es 3 veces santo. Y resucitarás para enfrentar su juicio y enfrentar la muerte segunda. Y la muerte segunda se enfrenta en el infierno. Sin embargo, si tú has creído en Cristo,
tu resucitación, tu resurrección no va a ser para condena. Tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Dios es justo y no exige 2 veces el pago. Ya Cristo lo dio. Así que cuando el Señor ordene tu resurrección, va a ser para disfrutar de su compañía por toda una eternidad. Los que durmieron en Cristo serán resucitados para vida eterna. Así que si tú no has creído en Cristo, el día de salvación para ti es hoy. Ven a Cristo y ven ahora, pero ven en arrepentimiento y fe, para que tú, creyendo en Cristo como Señor y Salvador, tengas vida, la tenga en abundancia, y como Marta le pasó, para que tú también puedas contemplar la gloria de Dios. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y confiamos que como dice tu palabra, no retornará para atrás vacía, Señor. Padre, te pedimos por todos aquellos que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos que tú tengas compasión de su alma, Padre. Que tú regales convicción de pecado. Que tú regales arrepentimiento. Que tú regales fe, Padre. Que tú derrames tu gracia extraordinaria sobre aquellos que no te conocen. Que tú le permitas responder en arrepentimiento y fe a la predicación de tu evangelio, Padre. Padre, te pedimos también por todos aquellos que por tu gracia tú nos has permitido creer en tu Hijo amado, Señor. Que tal como que aquellos vieron a Lázaro salir de la muerte, Padre, que nosotros también demos fruto de arrepentimiento y de fe, porque tú nos has hecho nacer de nuevo, Padre. Tú nos traíste de muerte a vida, Padre. Que podamos entender que un encuentro verdadero, que un encuentro con Cristo no nos puede dejar de igual manera como estábamos antes, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, y por la sangre de Cristo hemos sido vivificados, Padre. Oh Señor, ayúdanos en tu gracia, Señor, para que aquellos que contemplen nuestras vidas puedan decir: Dios existe porque aquel estaba muerto y hoy está vivo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.